sean todos bienvenidos y bienvenidas amigos a un video más aquí en el Limey ESB. Y en esta ocasión, mis amigos, yo me encuentro en el centro histórico de San Salvador, justamente donde está el Palacio Nacional. Y a esta hora aproximadamente ya casi las 12 de la noche, son como las 11:40. Aquí en el centro de San Salvador podemos ver que hay bastante influencia de personas, a pesar de que hoy es el día del carnaval de San Miguel. Entonces muchos capitalinos se han quedado aquí en la capital para poder, pues en ese caso, disfrutar un poco más del centro histórico. Algo que yo me he quedado admirado en todo lo que sería el centro histórico, mis amigos, es que actualmente ahora podemos ver como que si fuera un turismo totalmente diferente. En todo lo que serían las calles del Gran San Salvador vamos a poder encontrar ya sea iluminación o en dado caso pues bastante turismo en toda la zona. Y en ese momento, mis amigos, yo me encuentro aquí en el centro, en lo que sería el Parque Gerardo Barrios. Y a esta hora de la noche pues hay bastantes personas que andan viendo ya sea por primera vez o que andan en dado caso pues viendo si pueden entrar a lo que sería la Biblioteca Nacional INAES. En este caso he estado viendo cómo está la influencia de personas para poder entrar a la biblioteca y veo que hay bastantes personas queriendo ingresar a esta gran biblioteca. Si podemos ver en la parte de arriba hay bastantes personas que ya en este momento están disfrutando de nuestra nueva biblioteca. Miren, mis amigos, ahí están ya empezando lo que sería la entrada a la biblioteca. Podemos ver que está totalmente llena y en la parte de atrás es donde están los canopies, donde uno puede ir a hacer ya la cola para poder ingresar. Ahí estaba viendo de que hay algunos accesos para personas con discapacidades, en las cuales pues hay un ascensor para los que vienen en silla de ruedas o vienen con muletas y les es difícil poder entrar por la entrada. Entonces, en estos nuevos cambios que han habido aquí en el centro histórico, pues me ha admirado bastante que hay bastantes personas en ese día, a pesar de ser hoy en lo que sería el carnaval de San Miguel, que yo dije tal vez por medio de ser el carnaval de San Miguel iba a estar un poco solo, pero no, en dado caso pues está algo lleno todo lo que sería el centro. También veo que la apertura de la biblioteca y de este nuevo turismo ha ayudado a algunos comercios a poder abrir 24/7, así como a este lado vamos a poder encontrar aquí un parqueo que es 24/7, que está totalmente abierto con el valor de $1 la hora. Entonces es una de las opciones en donde usted puede venir. Y también he visto otras áreas de aquí de San Salvador, del mercado, en las cuales pues está muy bonito la iluminación, está muy bien decorado y pues dan bastante como ganas de venir a poder hacer turismo aquí en el Gran San Salvador. Y pues, mis amigos, así es como luce el Palacio Nacional a estas horas y es un cambio totalmente lo que ha tenido aquí el país. Entonces ya ahorita voy a dejarlo fijo para que de esa manera pues puedan tomar su respectiva foto o captura en pantalla y puedan guardarlo para que puedan allí mostrarles a sus familiares, amigos, cómo es nuestro queridísimo El Salvador. Pues en esta ocasión me encuentro aquí en el centro histórico haciendo un poco de turismo aquí desde el Palacio Nacional para que ustedes puedan ver. Mis amigos, vamos a dejarlo aquí directo para que ustedes puedan apreciar y puedan pues hacer algún screenshot y guardar esa imagen, ¿verdad?, de cómo es el Palacio Nacional aquí en El Salvador. Ya voy a cambiarles también la imagen para que también puedan ver cómo es la catedral y cómo está la nueva biblioteca de El Salvador. Pues yo me he quedado un poco admirado
con respecto a la influencia de personas que hay en ese día aquí en San Salvador, ya que pensé que por ser un día en el cual pues hay festividad en el oriente del Salvador, pues iba a estar un poco solo, y al contrario, aquí hay bastante influencia de personas que han venido a disfrutar, ya sea en familia o han venido a disfrutar por primera vez aquí en el centro de San Salvador, conociendo los nuevos lugares que hay para todos nosotros. En ese momento, mis amigos, voy a hacerles un cambio para que puedan ver la Biblioteca Nacional INAES. ¿Qué onda, viejito? ¿Qué tal? Tiempo de no verte. Sí. Y bueno, mis amigos, de esa manera es como luce ahora la biblioteca aquí en San Salvador. Saluditos a los que se van conectando. Bienvenidos a este en vivo de El Neney SB. Y comentarles, mis amigos, que he encontrado bastantes personas que andan aquí en el Gran San Salvador disfrutando de este bonito ambiente. Desde que iba entrando al centro histórico se ve un cambio total por todas las calles, y es algo que da bastante alegría porque hay más turismo en El Salvador. Ahí por el mercado central pues han abierto nuevamente un parquecito en el cual estaba totalmente lleno. Yo pensé que solo el parquecito iba a estar lleno, pero no, ya cuando vine aquí a la Plaza Barrio pues vimos que está totalmente lleno, y para poder entrar a la biblioteca esa sería la entrada principal para que usted pueda hacer el ingreso. Así que les voy a dejar aquí unos momentos la imagen fija para que ustedes puedan ya sea tomar un screenshot de INAES. Si necesitan que haga un cambio de ángulo lo puedo hacer para que de esa manera les pueda quedar de recuerdo de aquí de el Gran San Salvador. Yo pues voy a intentar un poco más tarde poder ingresar a la biblioteca, ya que sí se ve que hay bastantes personas. Dicen de que el promedio de espera más o menos es de 1 hora y media para poder ingresar a la biblioteca INAES. Así que también, mis amigos, les voy a invitar a que se puedan conectar a mi siguiente video reportaje de cómo está toda la zona de aquí de San Salvador, donde voy a tratar de grabarles un poco de todo lo que sería San Salvador de noche aquí en el centro histórico. En esos momentos pues tengo aquí en pantalla cómo está la biblioteca INAES. Solo la única que no está iluminada es la catedral, pero sí donde sería el Palacio Nacional y la biblioteca están totalmente iluminados. En ese momento pues, mis amigos, voy a hacer un cambio de imagen para que de esa manera puedan ver desde otra perspectiva. Se decía de que este día se iba a activar la iluminación del Parque Bolívar aquí en San Salvador, pero veo que aún no se ha concluido lo que sería la iluminación, por lo cual estaríamos esperando tal vez para el día de mañana. Pero algo que sí hay es bastante influencia de personas. Eso indica de que el país ha cambiado, hay más turismo interno, hay más personas que vienen ya sea por conocer por primera vez la biblioteca o por directamente pues ver qué cambios han habido, cómo está en totalidad el país. Entonces, en ese momento tenemos en pantalla la Biblioteca Nacional de El Salvador, y de esa manera pues es como se puede apreciar a esta hora de la noche, que ya casi van a ser las 12 de la noche aquí en El Salvador. Son las 11:25, entonces ya estamos a unas horas algo tardecitas para algunas personas. Entonces vemos que hay bastantes turismo que viene aquí, y veo que han venido bastante familia, hay bastantes pequeñines, hay bastantes personas adultos mayores que andan disfrutando de este ambiente aquí en el centro de San Salvador. Y también pues tenemos los nuevos cambios que han habido aquí en el Parque Bolívar, como lo que sería la fuente de agua con luces que estaría a mi costado izquierdo. Pues en esos momentos
Voy a ver si les hago un cambio de pantalla, mis amigos, para que de esa manera puedan ver cómo está también parte de lo que sería la Plaza Bolívar aquí en San Salvador. Y pues así es como empieza para mí ahorita la noche aquí en San Salvador, y de esa manera es como vemos allá al final que están ordenando a las personas que van llegando para poder entrar a la biblioteca. Más o menos estaban diciendo de que el promedio de espera es de 3 horas para poder ingresar. Entonces ya vamos a ver por dónde va la fila, cómo vamos a hacer para ver si podemos entrar, y les estaría mostrando si logro entrar este día aquí a la Biblioteca Nacional y así pues conocer las instalaciones. Por lo contrario, pues me encuentro en el Parque Bolívar conociendo y viendo los cambios que han habido, porque ahora mayormente en El Salvador se ha hecho mayormente en la calle Rubén Darío, que ahora ya no hay cableado, entonces todo es subterráneo. Han estado haciendo pruebas con respecto a las instalaciones eléctricas de las nuevas luces que van a dejar aquí en el Parque Bolívar, y pues por eso de que todavía no han encendido las luces. Se dice de que posiblemente este día o el día de mañana vayan a encender la iluminación con respecto a las luces que hay en cada uno de los árboles, y de esta manera es como está aquí la fuente del Parque Bolívar. Aquí pueden venir, hay bastantes niños que vienen, personas, adultos, a poder disfrutar esta zona de lo que sería la fuente. Y también ya lo que sería la alcaldía de San Salvador ha empezado a adornar y a poner los luces en los árboles, a poner los arbolitos, a poner el nacimiento aquí en el centro de San Salvador. Voy a mostrarles un poco cómo está en ese lado los adornos, y ya el ambiente navideño ya se siente aquí en San Salvador. Y pues aquí vamos ya buscando, mis amigos. De esta manera es como están, ya estos ya están preparados para irse a colocar, ya solo están ensamblados y esperando a que los puedan colocar en todas las esquinas de aquí del Parque Bolívar. Miren, si vemos, ahí están los arbolitos, ahí están los renos, aquí está el carruaje de Santa que van a poner, y en ese lado pues vamos rumbo a la Biblioteca Nacional. De este lado que la vamos a encontrar, allá al final está la Biblioteca Nacional de El Salvador, y pues de esa manera es como está ya adornado esta área. Aquí pues son las personas que vienen de la Biblioteca Nacional, bueno, que vienen del Teatro Nacional hacia la biblioteca. Y si vemos allá, están remodelando cerca del Banco Nacional de Reserva, y pues tenemos algunos cambios que se vienen a esta zona de El Salvador. Tenemos aquí la Catedral de San Salvador, donde está Monseñor Romero, y aquí tenemos parte de las luces que se van a tener en esta zona. Estas luces se decía de que este día las iban a encender, pero todavía no. El día de ayer hicieron unas pruebas en la tarde para ver cómo están los cableados, ya que ahora son totalmente subterráneos. Entonces hicieron unas pruebas para ver cómo está el sistema eléctrico de las luces, y muy probable entre esta semana que se vayan a encender aquí en el Parque Bolívar. Y aquí tenemos ya que están ensamblando el árbol que va a estar aquí en este parque. Ya van aproximadamente en un 60% del total del árbol, ya lo están ensamblando. Ya solo casi faltaría que lo empiecen a adornar y que le pongan las luces para que de esa manera ya esté listo para iniciar. Ya vemos algunos cambios que han habido. Si podemos ver a lo lejos, ya aquí la mayoría de las calles en el centro
han cambiado, ya son de laja y pues este estilo es que vamos a tener. Por ahí estaba escuchando de que decían de que el centro histórico se ha transformado en el Nueva York salvadoreño, dice, porque ahora hay bastante turismo, hay bastantes personas que están viniendo a poder disfrutar aquí en el país y en el centro de San Salvador, que vienen a disfrutar, a poder ver, a poder caminar, negocios que se activan, bastantes emprendedores que andan ofreciendo sus productos en la noche para poder aprovechar. Y si vemos, mis amigos, voy a dejarlo aquí el teléfono para poderles hacer un acercamiento y que puedan ver cómo está esta área de llena con respecto a personas. Miren, mis amigos, ya les voy a enfocar. Ahorita les voy a enfocar acá. Si ven, hay bastantes personas que vienen hacia aquí, hacia el centro de San Salvador, y aproximadamente ya son como las 11:30 de la noche y hay todavía bastante movimiento hacia aquí, hacia el centro de San Salvador. Y por lo cual, mis amigos, yo voy a ver si les puedo grabar un video de los alrededores de aquí del centro de San Salvador y les reporto más tarde. Gracias por haber conectado a este en vivo de El Neney SB. Nos vemos en nuestro próximo video y adiós.